Quiero que me acompañe a un versículo, ¿verdad? Pero yo lo tomé en esta ocasión, este versículo. Antes de comenzar, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos necesitan un cambio? ¿Cuántos necesitan cambiar como cristianos? ¿Usted necesita un cambio? ¿Sí o no? Yo creo que todos, ¿no? Todos necesitamos un cambio. Y en algunas áreas, algunos lo necesitamos más urgentemente, otros a lo mejor tranquilamente, pero todos necesitamos un cambio. Y yo en esta mañana yo quiero hablarle precisamente de eso, ¿no? Señor, ayúdame a cambiar. Solos no podemos. Mire, ya basta de perder el tiempo, la verdad, basta de perder el tiempo. Tantos años tratando de cambiar sin haberlo logrado. ¿Por qué? Porque jamás en nuestras propias fuerzas vamos a poder cambiar ninguna área de nuestra vida, ninguna actitud, ningún comportamiento. Necesitamos la ayuda de Dios. Y necesitamos cambiar. A través de los años, a través de los tiempos, ¿verdad?, que han pasado como cristianos, nos hemos amoldado, como dice en su palabra en Romanos 12:2, ¿verdad? No os amoldéis, ¿verdad? No se amolden al mundo, ¿verdad? Ni a la vida, ¿no?, de este mundo. Y muchos cristianos se han amoldado a ese estilo de vida, ¿verdad? Estamos los domingos en la iglesia, pero muchas veces solamente es para callar la conciencia, solamente porque de niños nos enseñaron en la religión tradicional que todos los domingos, ¿verdad?, teníamos que ir al templo. Y muchos solamente han cambiado de banca, pero sus maneras de vivir sigue siendo la misma, a pesar de los años, y lo has intentado una y otra vez, y no has logrado nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues no está en tus manos, ¿verdad?, los cambios. Está en las manos de Dios, pero con tu obediencia. O sea, Dios es un caballero y Dios nos va a respetar. Y yo quiero que vaya, léalo si quiere en su versión, la que tiene usted ahí, Efesios capítulo 4, verso 23. Yo se lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? El tema de esta enseñanza es: Señor, ayúdame a cambiar. Y dice el verso, voy a leer desde el verso 22, Efesios 4, 22. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y fíjese que es exactamente lo que necesitamos saber. Ahora bien, todos sabemos que las indicaciones o los manuales hay que leerlos desde el principio, ¿verdad? Y del principio al final, de arriba hacia abajo, y por eso se llama manual, ¿verdad? Una guía de instrucciones para obtener un buen rendimiento, porque en algunas ocasiones los ensambles de lo que estamos armando o arreglando o haciendo, pues lleva una frecuencia de cómo debe de ser. Probablemente has comprado algún mueble de esos que vienen en caja, o algo que tienes que armar, o algo que tienes que hacer, ¿verdad? Y bueno, muchas veces, como te lo venden en cajas, son baratos ese tipo de muebles a veces, ¿verdad? Como ya están en cajas, ¿verdad? Los hacen por serie, los meten en cajas, te meten una hoja o un instructivo que le llaman manual. Son baratos, pero el precio lo pagas cuando lo tienes que armar. Sí, así es sencillo, es barato para la compra, pero el precio se paga cuando lo tiene uno que armar. Si no sigues las indicaciones como dice el manual, lo más probable que te va a pasar es lo que en alguna ocasión a mí ya me pasó, ¿no? O sea, te tocará empezar de nuevo una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que le entiendas. Bueno, la Biblia es igual. Muchas veces en la vida nos toca empezar en la vida una y otra vez, aún como cristianos, porque no sabemos leer la palabra de Dios. No empezamos a obedecerla desde el principio.
y así vamos avanzando. Usualmente lo usamos como un menú, deme de este, prepáreme esto, prepáreme aquí, ¿verdad? Pero esto me gusta, y después queremos resultados cuando nos saltamos el proceso. Hace 8 días, ¿verdad?, andaba por aquí Manolo y traía una hoja con el menú para armar el menú que para el Congreso de Matrimonios, ¿verdad?, allá en Cancún. Y entonces ahí venía, pues que el plato fue entrada, ¿no? Pues que una ensalada así, venían como 3-4 clases de ensalada. Luego venía plato fuerte, ¿no? Pues que y luego, no, pues que postre, y venían de diferentes cosas. Entonces tú lo estabas armando ahí. No, pues mira, puede ser plato fuerte la ensalada el postre o puede ser estos dos, y así, o sea, armándolo. Entonces es como un menú, y muchos cristianos toman la Biblia como un menú. Vamos y tomamos lo que nos gusta solamente. No nos apegamos a vivir los principios, ¿verdad? No nos apegamos ahora sí a obedecerlas desde el principio. Así es como manejamos muchas veces la palabra. Y definitivamente no podemos mejorar el modelo de Jesús. Él escogió discípulos para encargarles el evangelio cuando ya no estuviera. Entonces los discípulos se les encarga, por ejemplo, propagar el evangelio, todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque leemos la palabra de Dios como cada uno queremos, entendemos y deseamos. Así es, de sencillamente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, en la Nueva Versión, ¿verdad?, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. En otra versión de Biblia, la Biblia que se llama Dios habla hoy, este mismo versículo de Romanos 12:2 dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así es sencillo. La Escritura demuestra en repetidas ocasiones la necesidad y la importancia de que se produzca una renovación en nuestras vidas. Todo esto producto de la acción amorosa y poderosa de Dios en nosotros. Es la principal razón, la más importante. No se amolden al mundo actual, dice la palabra, sino sean transformados. No se amolden, o sea, no adaptéis, no conforméis, no vivan según a este mundo actual. Y el problema es que ya muchos cristianos viven en este mundo actual como si nada. ¿Por qué Dios ordena esto si es que Él mismo decidió ponernos en este mundo? ¿Por qué, si el Señor Jesucristo mismo le rogó al Padre que nos quite del mundo? Pues obviamente tiene sus propósitos, el propósito de Dios y el mundo, ¿verdad? Lo vemos ahí en Efesios capítulo 1, ¿no? Fuimos creados con un propósito divino, diseñado antes de la creación del mundo. Fuimos predestinados para ello en amor, y Jesucristo vino a la tierra para hacer posible el cumplimiento del plan del Padre. O sea, hay un propósito de Dios en toda esta parte. Hay un propósito de Dios en que usted y yo estemos aquí. Y tenemos que apegarnos a los principios. Tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que debemos de hacer. El problema es que no nos sujetamos, ¿verdad?, a nuestra manera de vivir como debe de ser. Entonces, eso es a donde hemos llevado. Entonces, déjeme decirle algo. Muchas veces nosotros estamos, por ejemplo, ahorita oramos por algunas peticiones, ¿verdad? Y incluso algunas veces usted trae algunas peticiones de gente que no es cristiana y las llena para que conozcan al Señor. Una sanidad, no conocen a Dios y está enferma de cáncer. O sea, no conocen al Señor y tiene diabetes, X cosa. Pero sabe, déjeme decirle algo. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, que en cambiar nuestras circunstancias. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias.
Y yo no dudo que muchos de ustedes, muchos de ustedes quieren que Dios cambie las circunstancias que están pasando actualmente. Y si yo le pregunto, ¿cuántos necesitan un cambio? Sí, yo necesito que Dios cambie mi circunstancia, estoy pasando un tiempo difícil económicamente. Sí, que Dios cambie mi circunstancia, estoy teniendo un problema matrimonial, tengo un problema familiar, tengo un problema de enfermedad, tengo un problema de tal. Pero Dios está más interesado en cambiar nuestros pensamientos que en cambiar nuestras circunstancias. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, queremos que Él nos quite todos los problemas, todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, las enfermedades, toda la tristeza. Y Dios dice, sí, que sé que es importante, pero realmente más importante es lo que sucede en ti. Estoy mucho más interesado en cambiar lo que sucede en ti que lo que sucede fuera de ti. Y ese es el pensamiento de Dios. O sea, es el pensamiento de Dios, de que Dios quiere cambiar lo que está dentro de nosotros, no lo que está afuera de nosotros. Entonces, y ese es el principio. Por eso necesitamos un cambio de vida, un cambio en nuestro pensamiento. Y el cambio de tu entorno comienza en el cambio de tu vida. Cuando tú comienzas a cambiar tu vida, tu entorno comienza a cambiar. Y por eso esto es una petición individual, personal. Señor, ayúdame a cambiar. No es una petición en grupo. Señor, ayúdanos a cambiar, porque realmente pues ahí entre la bola pues todos nos vamos y ahí nos escondemos, ¿verdad? Señor, ayúdanos. No, Señor, ayúdame a cambiar, Señor. Yo recuerdo cuando estaba estudiando esto, ¿verdad? Estaba preparando, recuerdo perfectamente cuando yo tuve ese accidente, que tuve el encuentro con el Señor, que fui con Él y le dije, Señor, si es verdad todo lo que me dicen de ti, que tú puedes cambiar mi vida, que tú puedes quitarme del alcohol, que tú puedes quitarme del tabaco, de las drogas, que tú puedes hacerme diferente, Señor. Si es verdad todo lo que me han dicho de ti, ayúdame, Señor. Necesito un cambio, Señor. Yo ya no quiero vivir igual. Lo he intentado, yo le decía al Señor, lo he intentado, Señor, no una. Muchas veces, Señor, lo he intentado con métodos, lo he intentado con estrategias, lo he intentado en mis fuerzas, lo he intentado de tantas y de tantas cosas y no lo he logrado. Pero si tú puedes, ayúdame. Ya no me gusta la vida que llevaba. Y sabe, es verdad, no me gustaba la vida que llevaba. Yo le decía a todo el mundo que yo era feliz. Yo le decía a todo el mundo que yo era feliz con el alcohol, con los amigos, con todo eso. Yo le decía, cuando me decían, oye, cuando mi esposa me hablaba y yo le decía, déjame a mí en paz. Yo soy feliz. Tú eres feliz a donde tú vas, ¿verdad? Porque me decía, ándale, vamos a la oración. Ella le llamaba al grupo, ¿verdad? A la iglesia cristiana, vamos a la oración. Y no, déjame a mí en paz. Yo soy feliz como vivo. Pero no es cierto, era una mentira. Y sabes, muchos, me puedo atrever a decir muchos, no unos cuantos, muchos de los que estamos en este auditorio, no nos gusta la vida que estamos llevando. Nos hemos amoldado a vivir una vida. Tratamos de cubrir ciertas áreas de nuestra vida como matrimonio, las sobrellevamos, ahí la vamos sobrellevando, ¿verdad? Con los hijos, o los hijos con los padres, con los vecinos, entre familia. O sea, vamos sobrellevando la situación, pero no estamos contentos, no nos gusta la manera de vivir. Y aparentemente delante de la gente estamos contentos, somos felices, pero sabemos dentro de nosotros que no estamos contentos y que necesitamos un cambio. Precisamente para ti, para mí, es esta enseñanza. Si verdaderamente queremos cambiar, si verdaderamente queremos de verdad ser cristianos, de llevar una vida en abundancia, como dice en su palabra el Señor, verdaderamente esta palabra es para ti, para mí. El tomar una decisión y decirle, Señor, aquí estoy.
Aquí estoy, Señor, si verdaderamente tú me puedes ayudar, ayúdame, Señor, necesito un cambio. Y sabe, necesitamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Muchas áreas de nuestra vida están allí, nos hemos amoldado, nos hemos adaptado a ese tipo de vidas, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está el cristianismo? Por eso el cambio de tu entorno comienza en el cambio de tu vida. Y el cambio de tu vida comienza al cambiar tu manera de pensar, a pensar como Cristo. Por eso Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué es cambiar? Dejar una situación para tomar otra. Dejar una situación para tomar otra. Así de sencillo. Yo era un borracho, literalmente borracho, y borracho callejero, esos que quedaban tirados en la calle. Ahora usted me ve aquí, ¿verdad? Y tú dices, uy, qué grueso. No, pues sí, pero por la gracia y por la misericordia de Dios, el Señor me levantó de las calles, de dormir en las calles y de amanecer en no sé ni dónde, de verdad. Y cuando yo llegué con Él, le dije, Señor, ayúdame, necesito un cambio. Entonces, ¿qué sucedió? Dejé una situación de alcohólico para tomar otra muy diferente, de verdad. ¿Qué es cambiar? Modificar la apariencia, la condición o el comportamiento. Hay una dinámica de cambio explícita a nuestro alrededor, en el hombre, en las relaciones, en la naturaleza, en todo cambia. Tenemos las estaciones del año, ¿verdad? Primavera, verano. Actualmente estamos en el verano. Sabemos que es el calor y que vienen las lluvias. Al rato, ahora en septiembre comienza el otoño. Comienzan los árboles a quedarse ahí sin hojas, ¿verdad? Comienzan a caer. El tiempo se comienza a preparar para cuando llegue el invierno y llegue el frío. Y luego después termina en marzo, ¿verdad? El ciclo del invierno, comienza la primavera y comienzan a salir las flores y comienzan los pájaros por ahí otra vez, ¿verdad? A tener, o sea, Dios es un Dios de cambios. A Dios le fascinan los cambios. Véanlo en la naturaleza, véanlo, ¿verdad? En todas las situaciones. Y actualmente vivimos en un mundo que está cambiando constantemente en todas las áreas. Vea el calor que están padeciendo muchos países en el mundo. Situaciones atípicas que no habían vivido jamás. Antier hablaba con el pastor Memo, ¿verdad? El pastor Memo López de Seattle, y me decía, híjole, está tremendo el calor, estamos a 90 y tantos grados Fahrenheit, ¿no? O sea, caliente para ellos, que siempre he tenido la oportunidad de estar cuando he estado con ellos, siempre hay lluvia, hay frío. Y olvídese, en su casa, yo tengo 10, 11 años, 12 años visitándole y jamás se había sentido un calor. Y ahora me dice, no, está haciendo un calor tremendo, estamos pensando en meter aire acondicionado a la casa porque el calor ya no se soporta. Y en todas partes, y vea para Texas y vaya para California y vea los cambios. O sea, Dios es un Dios de cambios, aún en la naturaleza. Con mayor razón en nosotros que somos su creación como seres humanos, también Dios quiere cambios en nuestra vida, y para eso la palabra de Dios está llena de instrucciones para que usted y yo no nos conformemos. Creemos que solamente el cristianismo es llegar a aceptar al Señor cuando nos convertimos. Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, y ahí me planté. Pues eso no es todo. Eso no es todo. Los cambios se tienen que dar gradualmente, constantemente y en diferentes tiempos y en diferentes formas. Pero ¿dónde lo vamos a saber? Conforme a la palabra. Evidentemente a Dios le fascinan los cambios. Es normal entonces que tu ser, que tu naturaleza grite a voces por un cambio de vida. El cambio te adapta y te perfecciona. Algunos son expertos en este tipo de cambios. Y déjeme decirle algo, muchas veces fingimos un cristianismo. Y le voy a decir algo, fingir no es cambiar. ¿Qué es fingir? Dar a entender lo que no es cierto. Dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. Otra definición,
simular, aparentar. Mire, vaya conmigo a 1 Samuel, por favor, acompáñeme. 1 Samuel capítulo 21, verso 13. Verso 13, ¿lo tiene? Dice, y cambió, fíjese, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, el rey David fingió, aparentemente fingió estar loco. En otra versión dice, por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Fíjese, o sea, sufrió, más bien, tuvo un fingimiento, mas no un cambio. Él trató de, o sea, fingió para cuidarse, para guardarse, ¿verdad? Pero dice, cambió su manera de comportarse. O sea, no era su actitud, no era la normal. Cambió su manera de comportarse. Pero después dice más adelante, fingió. Y sabe, es lo que ha pasado con muchos cristianos. Nos convertimos, conocimos del Señor, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, pero fingimos ser cristianos. Cambiamos nuestra manera de comportarnos, dejamos de ir a la religión tradicional, venimos aquí, ¿verdad? Anteriormente íbamos y nos la pasamos 20 minutos, media hora, lo que duraba la reunión por allá. Cambiamos de lugar, cambiamos de iglesia, pero muchas veces estamos fingiendo un cristianismo. Fingimos un cristianismo. Y le repito la definición de fingir: dar a entender lo que no es cierto. Otra definición: dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. Otra definición: simular, aparentar. Y eso es lo que hizo David. Cambió su comportamiento. ¿Pero por qué cambió? Porque fingió. Pero el cambio de vida que nuestro ser necesita es más radical. Se trata de encontrar la verdad. De no ser así, será solo un intento y te dejará más frustrado e infeliz que antes. Juan capítulo 8 verso 32, no lo busques, anótelo, solamente usted lo conoce. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El cambio de vida que Dios propone se trata de confrontarnos con su verdad, la que nos revela cuáles son las cosas que no están bien y que deben ser cambiadas. Así de sencillo. La palabra de Dios nos confronta con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que está en su palabra y que nos habla de las cosas, que nos revela las cosas que no están bien y que deben de ser cambiadas en nuestra vida. Ese es el problema. Le decía que usamos la Biblia como un menú. No vamos a toda la Biblia, vamos a las partes donde nos gusta solamente. Y casi por lo regular siempre buscamos las promesas de bendición para nuestras vidas. Decidir cambiar a medias y sin la verdad puede resultar infructuoso y aún más puede desanimarte hasta la depresión. Platican la historia de un carpintero que ya estaba entrado en sus años y estaba listo para retirarse. Y
Este carpintero fue con su jefe y le comentó sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta etapa de alguna manera. Este hombre quería cambiar. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que construyera una sola casa más como un favor personal. El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el resultado era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta y le dijo: esta es tu casa. Dijo: es mi regalo para ti. A nosotros nos toca decidir hasta dónde, cómo y qué queremos cambiar. Y eso va a determinar cuán profundo y cómo vamos a vivir este cambio. ¿Cuándo comienza el cambio? Los cambios comienzan en Cristo. Comenzó por gracia, en el mismo instante en que recibiste a Jesús en tu corazón. Esa sensación inexplicable que sentiste al aceptar a Cristo es la señal de que tu vida ya no sería la misma. Todo tu ser te dice: ahora sí que va a ser distinto. Ese es Dios. Filipenses 2:13 dice: que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desea que tu vida cambie para bien y que te parezcas cada vez más a Jesucristo. En tantos años de haber estado alejados de Dios, nos llenamos de cosas que para tener un cambio verdadero de vida tenemos que derribar y desechar. Muchos todavía venimos arrastrando las cosas del mundo. Todavía venimos arrastrando cosas que ya no tienen nada que ver con nuestra manera de vivir como cristianos. Vaya a Efesios, por favor, vaya conmigo al libro de Efesios. O sea, seguimos arrastrando muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestra manera o sea, con nuestro título de cristianos. No tienen nada que ver. Efesios capítulo 4, por favor, verso 17. Si usted ve el encabezado arriba del verso 17, ¿cómo dice? La nueva vida en Cristo. ¿Dónde comienza el cambio? Los cambios comienzan en Cristo. Y por eso el encabezado dice: la nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? O sea, dice: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, o sea, nosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos han oído de Cristo? ¿Usted? ¿Sí oyó? ¿Ya oyó de Cristo? Dice: si le habéis oído, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, en el pensamiento, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuántos de aquí todavía mienten?
Ya vi, mire, algunas manos levantadas. Fíjese que gracias por su honestidad, qué bueno. Eso es un primer paso de reconocer. Fíjese, qué bueno, digo, yo no, algunas manos se levantaron y cuando dije, ¿cuántos mienten todavía? Y algunas manos, qué padre. Digo, no, qué padre que mientan. No, nada de eso, no confunda. No estoy diciendo qué padre que mientan, no, qué padre que tengan esa honestidad de reconocer. Pero ¿cuántos saben que no todo es reconocer? Sigo leyendo mejor. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos de aquí se enojan todavía? Ahora digan, muchos muy sinceros, ¿verdad? ¿Cuántos son gruñones? ¿Cuántos necesitan así que urgentemente, así una terapia express de cambio? Decir, ¿sabes qué? Necesito un cambio, mano. Pero ¿sabe por qué no cambiamos? ¿Sí sabe? ¿Por qué? Porque no quiero, porque no queremos, nada más por eso. El cambio es una decisión personal. Mire, hay un problema bien grave con nosotros los cristianos cuando hablamos de esto. Cuando estamos pensando en estas áreas de cambio, estamos pensando en la otra persona. Por ejemplo, si estamos casados, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad? Haga de cuenta, yo estoy hablando de cambios y a lo mejor estoy pensando en los cambios que mi esposa necesita tener en su vida. Y digo, no, sí, pero también ella necesita hacer esto y esto y esto, ya, es que me manda mucho y me golpea y ya necesita cambiar y todo eso, ¿verdad? Yo estoy hablando figurativamente para que no, digo, ya conocen a mi esposa que ni una mosca mata, ¿no? Pero tiene quien se las mate, pero entonces o sea, estoy hablando figurativamente para que no se vaya por otros lados. Y está la esposa igual. Sí, Señor, necesito cambiar. Pero sí, Señor, también él es un, iba a ser otra cosa. Pero no entiende, Señor, pero mira, Señor, y él, su carácter y eso. No cambiamos por estar afanados viendo la vida de los demás. Y nos justificamos, o sea, nos justificamos diciendo, bueno, sí, pero también él necesita cambiar. Sí es cierto, Señor, yo necesito cambiar, pero también él, cámbialo, Señor. Si no lo cambias, llévatelo, Señor. Así, casi, ¿verdad? Le decimos al Señor, ¿no? ¿Cómo dice? Ilumínalo y si no, elimínalo, Señor. ¿Verdad? Ilumínalo, Señor, y si no, elimínalo, ¿no? No. O sea, el cambio es personal. Diga usted, personal. O sea, eso habla de mí nada más. ¿Está de acuerdo o no? Repito la pregunta del principio, ¿cuántos necesitamos un cambio? Ay, sí, muchos ¿son de la secreta o qué? Que no levantan la mano ahí, todos necesitamos un cambio, hombre. ¿Para qué le hacemos? En ciertas áreas de nuestra vida. A lo mejor no eres gruñón, ni eres enojón, ni eres problemático, pero eres fodongo o fodonga. Y eres bien buena gente, pero eres bien fodonga. Así, ay, sí. Y tú, ay, es que soy bien buena gente. Pues sí, pero también necesitamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos cambiar de verdad nuestra actitud. A lo mejor eres bien buena gente, eres bien amable, eres bien arreglado, bien presentado, pero eres irresponsable en el trabajo. Llegas tarde, eres problemático en el trabajo, y todo tiene que ver con nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque la gente ya no habla de Juan, de Pedro, de Toño o de Manuel. No, la gente habla de Cristo. Por eso la palabra dice que por su mal testimonio, dice, por su causa, Cristo es vituperado.
Cuando llegas tarde y eres bien irresponsable, dice, ¿cómo? ¿Y él es cristiano? Mire, hace unos días me llamó alguien y me dijo, Toño, recomiéndame a alguien para un trabajo. No me acuerdo de qué era. Y me dijo, ¿sabes qué? Busquen el directorio. Mejor. Me dijo, no, pero pues ahí hay mucha gente en la iglesia. ¿A poco no hay un fontanero? Hay un esto, hay un lo otro, hay un todas las profesiones. Mira, de todas las profesiones no tengo duda que hay de todas las profesiones. Pero tristemente, muchos de los hermanos que tienen una profesión quedan mal. Y algunos, como tú como cristiano lo quieres contratar y te hace un presupuesto, si no el doble, la mitad de lo que uno que no es cristiano te cobra. Y tú dices, oye, espérame. ¿Sabe? A veces la actitud de nuestro corazón necesita cambiar, de verdad. Y no porque regale el trabajo, no. Pero la Biblia habla de lo justo. Dicen en la vida, hay un dicho que dice, un buen negocio es el que conviene a ambas partes. Mira, esto es lo que yo te puedo cobrar, ya tú me dices si se te hace justo o cómo ves. ¿Sabes qué se me hace justo? Ok, entonces le entro, órale, negociamos, estamos de acuerdo los dos y es un trabajo justo. Eso es un buen negocio cuando conviene a ambas partes. Pero déjeme decirle algo, de verdad, hasta en eso son áreas que necesitamos cambiar, de verdad. Dios es un Dios justo y como tal, también nosotros somos cristianos, Cristos en pequeño, dice por ahí la definición de cristianos. Necesitamos cambiar. Ezequiel 14:3, no lo busques, nada más anótelo. Dice, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. O sea, en los cambios. Mire, el cambio no es mágico. Sí sabe lo que es la magia, ¿no? Que ahí haga de cuenta, llega el mago y luego le sacas unos polvitos de a lo mejor es azúcar o lo que sea, ¿verdad? Ahí, y lo le echa al sombrero y luego mete la mano y saca ahí un conejo, ¿verdad? Y todos por acá, o se mete una caja y luego desaparece y sale por acá en otro lado, y entonces, qué tremendo la magia, ¿no? Bueno, el cambio no es magia, no es mágico. Hay un proceso por el que debemos de pasar y que se activa este cambio, este proceso se activa en el momento en que nuestra voluntad, fíjese bien, nuestra voluntad se somete a Dios y reconocemos que nuestros pensamientos no son los mejores para gobernar nuestra vida. Por eso yo le decía el versículo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que nos llevan a las acciones. Usted en la mañana se despertó temprano o desde anoche dijo, ¿sabes qué? Hay que llegar temprano, la verdad, quiero llegar temprano a la iglesia. Desde anoche usted lo pensó, dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, voy a planchar mi ropa desde ahora, quiero levantarme temprano, ya tengo mi ropa planchada, voy a poner la alarma del despertador y me meto a bañar para llegar temprano. Ya desde en la noche usted llegó el pensamiento que quería venir a la iglesia y comenzó el proceso, ¿verdad?, de cambio para llegar temprano. Pero desde la noche cuando usted lo pensó, y así es en la vida, Cuando pensamos diferente, nuestra vida es diferente también.
Y eso es lo que ayuda realmente. Por eso el cambio no es mágico. Hay un proceso por el que debemos de pasar y que se activa en el momento en que nuestra voluntad se somete a Dios y reconocemos que nuestros pensamientos no son los mejores para gobernar nuestra vida. Si tú tienes un pensamiento lleno de resentimiento, lleno de coraje, lleno de enojo, lleno de ira, lleno de amargura, ¿cómo van a ser tus acciones? Igual, de ira, de amargura, de resentimiento contra la gente, ¿verdad? Y sobre todo si tienes cerca a la persona que tú, según tú, no has perdonado, en tu pensamiento está y sigues dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por eso 2 Corintios capítulo 10, verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué sucede? Esto derriba los ídolos y cambia tu manera de pensar. ¿Dónde comienza el cambio entonces? En nuestra mente. Por eso Romanos dice, no os amoldéis, ¿verdad?, al mundo actual, dice, sino que debemos de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque de ahí es donde salen los cambios. Allí Dios empieza a sembrar la verdad para que se produzca el cambio de enfoque en nuestra manera de pensar, en nuestras ideas. Los pensamientos son el resultado de lo que hemos vivido. Los pensamientos producen emociones. Las emociones son las manifestaciones visibles de nuestros pensamientos. Necesitamos primero reconocer que nuestra manera de pensar nos ha generado serios problemas y limitaciones. Por eso, hace un momento que leíamos Efesios 4:22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar, dice Efesios 4:23 en otra versión. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y sigo leyendo Efesios 4:20, leíamos 4:26, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vea lo que dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. El enemigo es el que toma ventaja cuando no cambiamos las áreas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. Híjole, qué tremendo eso, ¿no? Porque todavía muchos cristianos, víboras y tepalcates y tulipán, y sabe qué tanto rollo salen ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31, quítense de vosotros. En otra versión dice, abandonen toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, anoche estaba viendo yo ayer en la tarde, estaba viendo una película muy bonita que se llamaba, ¿verdad? El destino, algo así, el destino, un cambio en tu vida. Se trataba de puros jóvenes maleantes, ¿verdad? En Estados Unidos, que caían a una especie de correccional. Era una cárcel, pero muy diferente a la cárcel normal, sino que era una como correccional para jóvenes, ¿verdad? Entonces, pues entraban los jóvenes allí a ese lugar, ¿verdad? Y pues todos iban llenos de amarguras, de resentimientos por cómo los había tratado la vida, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, estaban ahí mismo se golpeaban y tenían celdas donde los que se peleaban los metían, ¿verdad? Como un calabozo. Y entonces el director platica con uno de los
de las personas encargadas también dice, ¿sabes qué? No estamos logrando el propósito, la verdad. No estamos logrando el propósito para lo que es. Se llama correccional, o sea, se supone que es para corregir. Dice, pero no se está logrando el propósito. Muchos de estos jóvenes vuelven a salir a la calle, a la delincuencia. Muchos los matan, otros vuelven a caer otra vez acá. Todo eso necesitamos hacer. Algo que de verdaderamente produzca un cambio en sus vidas. Entonces, la persona que estaba ahí era un exjugador de fútbol americano, y entonces él comienza, ¿verdad?, a llegar con ellos y decirle, ¿tú has jugado? Sí, ven para acá. No, pero nomás jugué un mes. No le hace, tú, y empieza a seleccionar y los comienza a preparar, ¿verdad? Comienza a preparar a todos estos jóvenes y comienza ahora sí, ¿verdad?, con una terapia de hacerles cosas importantes, ¿verdad? Porque todos ellos venían de vidas frustradas, de familias disfuncionales, de situaciones. Algunos habían sido asesinos, rateros, violentos, todo eso. Y les comienza a meter ahí, ¿verdad? Dice, ¿saben qué? Es tiempo de que ustedes dejen de ser perdedores. Toda su vida han sido perdedores, la verdad. Toda su vida, dice, han sido un lastre, han frustrado sus mejores pensamientos, sus mejores anhelos, sus mejores tiempos de su vida, los han echado al caño por la manera de vivir. No han entendido que ustedes son ganadores. Aunque estén aquí adentro, ustedes tienen que tener ese pensamiento de ganadores. Y pues los chavos no se la creen al principio, ¿no? Y este hombre comienza a tratar con ellos y a prepararlos todo, y van a una universidad, a las diferentes universidades para que los metan en la liga de fútbol, y cuando saben que son puros delincuentes, todo el mundo le da la espalda, y llegan a una universidad cristiana, y entonces el director de deportes, ¿verdad?, de fútbol, le dice, oye, pero todos ellos son delincuentes, ¿verdad? Dijo, sí. Dice, sí, son delincuentes. Dice, no, sabes que no te podemos ayudar. Y entonces ya se iban, y el otro que lo iba acompañando dijo, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Sí. Dice, pero ¿qué? El Dios que usted predica, ustedes promueven, ¿no es un Dios de oportunidades? ¿No cree que Él pueda tener? Dice, Él dice que Él nos ayuda, que Él aún en medio de nuestras debilidades y aún en medio de eso, Dios puede ayudarnos. Y entonces el director de deportes, que es cristiano, se queda pensando, ¿verdad? Y entonces el otro amigo le dice, ¿qué? ¿A poco tú eres religioso? No, yo no soy nada, pero pues es algo que me aprendí de la Biblia. Dice, y ahorita lo recordé y se lo estoy. Pues esas pocas palabras que les dijo hicieron que cambiara su actitud. Hicieron que cambiara su actitud. Y le dijo, déjeme ver qué puedo hacer. Y hizo unas llamadas, y entonces después le dijo, ¿sabe qué? Ya está todo arreglado. Los vamos a integrar en la liga de nosotros, a todos estos delincuentes. Y entonces el otro le dice, ¿sabes qué? El que le dijo los versículos le dijo, mira, deberías de aprender a rezar, le dice ahí en esa parte, deberías de aprender a rezar. Dice, y es algo que en el grupo deberíamos de tener. Y sabe, comienzan a hacer y cambian la mentalidad de los chavos. Comienzan a salir y se ve que es una historia real, porque empiezan a decir, fulano de tal, pues su vida cambió, tiene su matrimonio y todo así. Pero había algunos que dice, fulano de tal, pues regresó a los asaltos, lo mataron, otro quedó tirado porque lo golpearon y quedó muerto. O sea, cambiaron los que quisieron. Cambiaron los que quisieron. O sea, fue cuestión de decisión. Y eso es la vida. En la vida como cristianos, usted es cristiano por decisión, no por presión. Así es sencillo. Entonces, esto es, o sea, y necesitamos algunos requisitos para el cambio. Uno de ellos, el primer requisito es la fe. La fe, tener fe es estar seguro de lo que espera, es estar convencido de lo que no se ve. Necesitamos como primer paso la fe. El segundo, la obediencia. 1 Pedro 1:14 dice, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos.
de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Ya va la fe, ya va la obediencia. Ahora viene un tercer punto, el esfuerzo. Salmo 31:24 dice: ustedes, los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. Y el último, también muy importante, es la paciencia. Deuteronomio 7:22 dice: poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. Mire, pensar que Dios lo hará solo no es cambio, es magia. Dios no lo va a hacer solo. El cambio tiene dos partes. El cambio tiene dos partes: Dios y yo. El cambio tiene dos partes: Dios y yo. Y aquí no hay opción. Hace mucho tiempo usted y yo tomamos una decisión de buscar un cambio con la ayuda de Dios. Y bueno, Dios no ha terminado, pero nos hemos resistido a que Dios haga la obra que Él ha preparado y Él ha planeado en nuestras vidas. Dice Jeremías 18:6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El mundo siempre habla de cambios, créamelo, pero todo lo que dicen que van a hacer y dejan de hacer es en su propia fuerza. Por esto es que siempre están en lo mismo y no consiguen cambiar. Es muy importante que reconozcamos que los cambios no los podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos hacer un compromiso con el Señor. Señor, ayúdame a cambiar. Dios quiere cambiar nuestra vida, pero desea nuestra participación en este asunto. Hay algo que Dios nunca va a poder hacer. Hay algo que Dios nunca va a poder hacer, y es la parte que nos corresponde. Porque Dios, como el caballero que es, nos respeta. ¿Estás a gusto como tú vives? No hay problema, tú sigue viviendo. Pero después, no llores por las consecuencias, ni vengas a reclamarme por las consecuencias. Está bien, yo te respeto. Por eso le repito, hay algo que Dios nunca va a poder hacer, y es la parte que nos corresponde. En otras palabras, hacemos lo que debemos hacer y Dios hace lo que Él quiere en nuestra vida. Dios nos dice: haz lo que tú puedes y yo hago lo que quiero. Dios necesita solo un poco de nosotros para bendecirnos y cambiarnos y hacer lo que anhela hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo más difícil de hacer para Dios? Fíjese bien, ¿qué es lo más difícil de hacer para Dios? ¿Sanar un leproso? ¿Sanar a una persona de SIDA? ¿Levantar un muerto? ¿Abrir el mar rojo? ¿Hacer un milagro financiero? Pues no, porque ya lo hizo y lo vemos en su palabra. Lo más difícil para Dios es cambiarnos a nosotros, mientras no sometamos nuestra voluntad a su obediencia. Y le pongo un ejemplo. ¿Cuántos años? Mire, le voy a poner un ejemplo de eso que le estoy diciendo. No estoy diciendo ninguna herejía. O sea, lo más difícil para Dios es cambiarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos someternos, no queremos obedecer, no nos hemos decidido.
¿sí? Y le pongo un ejemplo. ¿Cuántos años le ha tomado a Dios cambiarle su mal carácter? ¿Cuántos años tienes de cristiano y tu carácter es el mismo? ¿Cuántos años le ha tomado a Dios cambiarle su mal carácter? Muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este proceso del cambio está involucrada nuestra voluntad. Depende de que usted y yo queremos el cambio. Depende de que usted quiere el cambio. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a Dios llevarlo a ser un hombre o una mujer valiente y segura y llena de fe? Por eso es que cuando Dios logra formar o cambiar a un hombre, lo cuida y lo guarda de una manera especial, debido a que ya ha hecho una inversión en él y no está dispuesto a perderla. Por eso necesitamos un cambio. Créamelo. Y necesitamos acercarnos a Dios. Dios es el único que puede ayudarnos. Dios es el único que puede ayudarnos. Dice, ya con esto termino. Dice el verso Salmo 73, 28, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Acercarse a Dios de labios no es suficiente. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hebreos 4:16 nos habla de que debemos acercarnos con un corazón sincero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y le pongo una ilustración. Imagínese que Dios nos está hablando y nos está diciendo: el domingo me estás adorando y el lunes estás mintiendo en tu trabajo. El domingo me adoras y durante toda la semana no le hablas a nadie de mí. El domingo me adoras y el sábado estuviste en el antro, en la discoteca o en la cantina. El acercarse a Dios y honrarlo con nuestros labios no es suficiente. Tenemos que hacer lo que Él nos ha encomendado. Y hay muchas cosas que venimos arrastrando del pasado y ya no debería de haber una razón. Porque dice 2 Corintios 5:17: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos que renunciar a muchas áreas de nuestra vida que no nos han ayudado, que al contrario, nos han metido en problemas. Y le repito una y otra vez: en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Nos vamos a frustrar. Y muchas de esas veces le decimos que Dios ha fallado. Cierre sus ojos un momento y analice esto que hemos hablado. Analice esta parte de ¿en qué áreas tú sabes que necesitas cambiar? Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos identificamos esas áreas que por años nos han costado trabajo sacar de nuestra vida, cambiar. Pero hoy es un buen tiempo. Hoy es un buen tiempo para que tú y yo le digamos al Señor: Señor, ayúdame a cambiar. Señor, yo no quiero salir igual.
Yo creo, Señor, lo que tu palabra dice y creo que tú lo puedes hacer. Pero yo sé que es cuestión de querer. Y hoy quiero, Señor, un cambio. Si tú quieres ese cambio verdaderamente, con un corazón ponte de pie y tú dile: Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Necesito cambiar, Señor, mi carácter. Yo necesito cambiar mi estilo de vida, Señor. Aún, Señor, algunas áreas que están ahí, Señor, guardadas, como la amargura, el resentimiento, son áreas que no tienen por qué estar ahí, Señor, pero que las he guardado por años y por años, Señor. Y estas áreas dominan mis pensamientos, y a la vez mi pensamiento domina mi manera de vivir. Levanta tus manos con convicción en tu vida. Nadie te está forzando con una pistola a decir: ponte de pie, levanta tus manos y acepta que necesitas un cambio. Tú has decidido ponerte de pie. Tú has decidido ponerte de pie. Con esa misma decisión que te pusiste de pie, con esa misma decisión comienza el proceso. Y pídele a Dios que te ayude a cambiar. Comienza a platicar. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos un cambio, Señor. Reconociendo que solos no podemos, Señor. Han pasado muchos años, Señor. Han pasado muchos años y, Señor, seguimos batallando con lo mismo, porque no te hemos dado a ti, Señor, nuestra voluntad. No nos hemos sometido a la obediencia a tu voluntad, Señor. Pero hoy en esta mañana, Señor, queremos, Señor, un cambio. Decidimos ir delante de ti y decirte: Señor, si tú puedes, ayúdame a cambiar, Señor. Yo sé que tú le dijiste a aquel hombre, Señor, cuando fue y te buscó, Señor, para sanar a su hijo, dijo: Señor, si tú puedes hacer algo. Y tú le dijiste a ese hombre: no te preguntes si yo puedo, pregúntate si tú puedes creer. Y, Señor, creemos que tú nos ayudarás, Señor. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo. Y, Señor, sabemos que tú seguirás hablando en nuestra vida, Señor, de esas áreas que nada tienen que hacer en nuestra vida como cristianos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, es como tú, Señor, hablas a nuestras vidas, Señor. Sigue hablando con el Señor, sigue poniendo esas áreas en las manos del Señor y del Señor: ayúdame en esta área, Señor, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mi familia, tú sabes. Y si es necesario pedirle perdón, hazlo. Señor, perdóname, porque me has hablado mucho tiempo, Señor, y yo no he decidido obedecerte. Pero hoy tomo la decisión. Sigue hablando con el Señor.